Buenas tardes, Europa. Buenas tardes o buenos días, América. Soy Roxana Nicula. Vamos a dar comienzo a este Twitter Space iberoamericano de la Fundación para el Avance de la Libertad, con sede en Madrid, que tengo el honor de dirigir hoy. Procuraremos no extendernos más allá de una hora y lo hemos titulado Ucrania, trinchera de la libertad, porque en efecto la invasión criminal de Vladimir Putin ha convertido a Ucrania en el campo de batalla donde se está dirimiendo el futuro de la libertad, de nuestra libertad. Esta mañana, la Fundación para el Avance de la Libertad, junto con una veintena de think tanks pro libertad de toda Europa, ha firmado un manifiesto titulado The Battle for Free Societies, la batalla para las sociedades libres o por las sociedades libres, que podréis encontrar ya circulando en redes sociales, vía Twitter, por supuesto. En estos momentos terribles, nuestros pensamientos están con toda la población de Ucrania y de manera muy especial con nuestros compañeros de los think tanks libertarios y liberales clásicos de ese país. Estoy pensando en el Instituto de Liderazgo Económico, la Fundación para la Libertad Económica y el Centro Bendukice por el Libre Mercado, junto con las organizaciones de la sociedad civil, entre las que quiero destacar a Students for Liberty Ucrania. Permitidme que exprese todo nuestro apoyo a líderes ucranianos del movimiento de la libertad como Marian Zablotsky, Natalia Melnik, Mikhailo Lavrovsky y Danil Lubkin, que en estos momentos están bajo el ataque ruso. Nuestros pensamientos están con vosotros, queridos amigos, y nuestro deseo es veros sanos y salvos en las próximas reuniones de la Comunidad Mundial de Think Tanks por la Libertad. Pues bien, para conversar sobre la invasión y desentrañar lo que significa para nuestro mundo hoy, me acompañan Gloria Álvarez, Ricardo López Gótic y Juan Pina. Creo que todos ellos son bien conocidos por parte de nuestros oyentes, pero sí que cabe recordar, sobre todo para los que estáis ahora llegando a nuestra comunidad, a nuestro espacio, que Gloria Álvarez es una reconocida politóloga y comunicadora guatemalteca, autora de varios libros sobre las ideas de la libertad que son auténticos bestsellers, y nos habla hoy desde la Ciudad de México, donde acaba de coordinar una importante manifestación por la libertad de Ucrania este pasado fin de semana. Buenos días, Gloria. Perfecto, buenos días y un saludo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. En este gran mundo de la libertad. Juan, ¿tú nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes y buenos días. Ricardo López Gótic es un prestigioso escritor e historiador argentino, doctor en esta disciplina por la Universidad Karlova de Praga, profesor universitario y columnista habitual en diversos medios de comunicación, particularmente en emisoras de radio. Nos habla desde Buenos Aires y si estoy bien informada. Buenos días, Ricardo. Hola, buenas tardes, buen día. Hola, buenas tardes. Hola, Ricardo. Perfecto, perfecto. Pues como os comentaba, estamos también con Juan Pina, que es el secretario general de nuestra fundación, la Fundación para el Avance de la Libertad, o Fundación en corto, aquí en España. Juan también es politólogo y autor de varios libros sobre gobernanza política. El más reciente de ellos es Adiós al Estado-Nación, y es coautor junto a Ricardo y otros autores del libro Nacionalismo, compilado hace unos meses por nuestra común gran amiga Antonella Martí. Así que bueno, ya estamos todos. Parece ser que Twitter Spaces ya quiere a los libertarios, ya no nos quiere poner más pegas. Así que sin más, voy a darles paso pidiéndoles ante todo una valoración general breve, ¿vale? Vamos a intentar ser lo más sucintos posibles sobre la importancia y el alcance de esta nueva situación geopolítica, por supuesto, para el caso de Ucrania, pero más allá de Ucrania, para el mundo entero. Empezamos, si os parece bien, por Ricardo. Bueno, nuevamente buenos días, buenas tardes. Creo que esto es un hecho histórico bastante particular, porque si bien muchas veces se está remitiendo a los sucesos de 1939, lo cierto es que Vladimir Putin ha logrado algo que pocas veces hemos visto,
y es la unión de muchos países en una gran coalición de apoyo a Ucrania, una alianza que se extiende mucho más a la Alianza Atlántica. De hecho, ha logrado que países que hasta ahora se han mantenido neutrales, aunque atentos, pero neutrales, como Suecia, como Finlandia y ahora incluso Suiza, se sumen a las sanciones contra Rusia, algo que es realmente muy particular y que también ha vuelto a poner en primer plano una situación que en realidad viene desde larga data. Lo que está ocurriendo en este momento en Ucrania, en realidad comenzó en el 2014 con la anexión de la península de Crimea, una anexión completamente ilegal y arbitraria. Por otro lado, con las supuestas regiones separatistas de Lugansk y Donetsk, que es otra situación que viene desde el 2014, pero también hay que señalar que a partir del 2020, Bielorrusia se convirtió de facto en un estado vasallo de Rusia. Cuando en 2020, en agosto del 2020, Lukashenko se hace reelegir en elecciones fraudulentas con el 78% de los votos, ahí comienza Bielorrusia a transformarse en un estado vasallo, completamente dominado por Rusia. De hecho, hay aproximadamente 30.000 efectivos rusos en ese territorio. De modo que estamos viendo que esto es el desenlace de una serie de movimientos que ya vienen con años de anticipación. No es nuevo para el observador de la región, pero sí lo que llama mucho la atención es que se haya decidido a tomar este paso tan cruel como es el de la invasión. Creo que muchos suponíamos que en principio iba a ser una bravuconada de instalar los efectivos en torno a la frontera de Ucrania, pero sin llegar a una invasión, y mucho más el hecho de ya presentar la carta de la amenaza nuclear a tan pocos días de comenzado el conflicto. Ujú. Gloria, ¿tú cómo ves un poco si nos puedes dar un poquito tu valoración, tu lectura de lo que ha venido pasando y... Absolutamente de acuerdo con Ricardo, es realmente sorprendente y creo que hacer una guerra post pandemia hizo que el mundo tuviese más conciencia de que realmente somos solo un planeta y eso ha contribuido, el que hubiésemos tenido una pandemia global que a todos nos tuvo en esta paranoia, en este dolor, en este sufrimiento, en estas pérdidas, nos hace ahora más conscientes de que una guerra que pueda afectar a unos nos afecta a todos. Y el hecho de que haya presidentes como Andrés Manuel López Obrador, que permaneció en silencio por varios días y que incluso muchos de sus seguidores pro Putin estuvieran 3 días defendiendo a Putin, cuando ahora él ya condenó a la invasión en Ucrania, es realmente de admirarse y de darse cuenta de que a pesar de que los gobiernos no reaccionaron a tiempo, porque como yo estaba compartiendo ahí en el análisis de Harari, Putin contaba con una narrativa rusa de una Rusia potente heredada de Vladimir Lenin, ¿no? Putin contaba con que la OTAN no se iba a meter. Putin contaba con que Alemania no le iba a poner sanciones fuertes por esa dependencia del gas y del petróleo, que dicho de paso no existiría si los mercados fueran libres, ¿verdad? No tendríamos que estar dependiendo de déspotas y tiranos respecto de los recursos naturales si tuviéramos mercados más libres. Putin contaba con todo eso. Con lo que no contaba es con que el mundo entero se iba a unir para decir un hasta aquí, y sobre todo con la valentía de los ucranianos, que realmente es de admirar, y que los latinoamericanos que han abandonado y han perdido sus países ante déspotas mucho menos peligrosos que Putin deberían de tomar nota, porque es de reconocer la valentía, empezando por el presidente, a quien quisieron tachar de neonazi y no lo lograron. Y si hoy vive, va a ser un héroe, y si muere va a ser un mártir, mientras que Putin, haga lo que haga, quedó como un psicópata asesino. Exacto. Juan, ¿tú cómo ves todo lo ocurrido hasta la fecha? Yo creo que hay que tomarlo sobre todo en perspectiva histórica. Occidente ha dejado las cosas
a medio hacer dos veces con Rusia. Una cuando al término de la Segunda Guerra Mundial, es entendible, un Occidente exhausto, no tenía más fuerzas después de derrotar a las potencias del eje, a la Alemania nazi, a la Italia fascista, para combatir el otro totalitarismo, y en lugar de continuar hasta vencer a la Unión Soviética, pues prefirió instalarse en la llamada coexistencia pacífica y en lo que en realidad pues, fue lo que conocemos como una guerra fría. Y la segunda vez ha sido en los años 90, cuando tampoco hemos concluido esa guerra fría tras la implosión de la Unión Soviética, y lo que hemos hecho ha sido suspender ese final. Bueno, yo creo que ahora a lo que estamos asistiendo, primero con la invasión de Ucrania, con esta segunda invasión o tercera ya de Ucrania, después del este y de Crimea, ahora ya la invasión total del país, pues y con el anuncio de ayer de Putin de la puesta en máxima alerta de toda la capacidad nuclear de Rusia, a lo que estamos asistiendo es a que ese final de la Guerra Fría que había quedado en suspenso, bueno, pues se ha vuelto a reanudar y ya no nos queda de otra, es que estamos en guerra. Quizá no nos hayamos dado cuenta, pero Occidente está en guerra. Y no es porque hayamos querido nosotros, es una guerra que nos han hecho, que nos han declarado, y que ahora no tenemos más remedio que vencer. Es que no hay otra solución, porque si sacáramos una falsa solución, una solución temporal nuevamente, con unos pactos, es que esto no termina acá, esto no termina con un armisticio y una situación transitoria para Ucrania. Dentro de 2 años, de 4 o de 5, el Kremlin volverá a las andadas. El problema, desde luego, no es Rusia, no son los rusos, el problema es el régimen totalitario instalado desde hace pues 3 décadas en el Kremlin, y que, bueno, pues que es un problema no para Ucrania, no para Europa, sino para el mundo. Pues bien, tras conocer un poco esta visión inicial de los tres, yo propondría que pasemos un poco a una conversación más informal. No hay reglas, podemos incluso interrumpirnos, que por algo somos todos latinos, ¿no? Pero sí me gustaría, bueno, tengo ya preparada una lista de cuestiones que los oyentes me han ido enviando desde que se anunció ayer este Twitter Space de urgencia. Y me gustaría empezar con un tema que muchas veces cuando hay conflictos siempre se deja para el final del final, pero yo creo que es un tema muy importante y que por lo menos para nosotros, para los libertarios, siempre la parte más humana, ¿no? El tema humanitario nos toca muy, muy de cerca. ¿Qué medidas deberían adoptarse o debemos adoptar como mundo, como Unión Europea, como, no sé, como sociedad global ante el éxodo de cientos de miles de ucranianos? Porque, bueno, esperemos que este tipo de espacios que estamos articulando hoy se puedan escuchar también por las instituciones y por muchos más actores de la sociedad y de las instituciones políticas y públicas en el mundo, y que puedan tomar nota de cómo podemos ayudar a nuestros amigos y hermanos ucranianos. Así que, bueno, ¿quién quiere empezar? Roxana, yo Sí. quisiera ahí decir que lo que tenemos que pedir es lo mismo que hemos pedido para los venezolanos y para los cubanos y para todos los que están sufriendo, que es fronteras abiertas y asilo inmediato para todos los ucranianos que lo necesitan. Además, se están haciendo recolecciones de víveres. Tengo información de que hay una lista en Amazon donde uno puede donar desde calcetines hasta artículos de higiene personal y cosas que se necesitan para estar pues resistiendo, porque al final es eso, ¿no? También creo que es bastante importante entender que no hay necesidad, y perdón si se me corta la voz, pero me quedé afónica después de la protesta enfrente a la embajada rusa. Yo creo que es bien importante entender que antes de llegar a la guerra hay mecanismos mucho más pacíficos y eficientes. Si esa condena de todos los países fuese acompañada por una expulsión inmediata de los diplomáticos parásitos de Putin y que obedecen a Putin para devolverlos a Moscú absolutamente desempleados, ejerciendo presión,
Yo creo que esa sería la última gota que derramaría el vaso y eso no necesita que sea un conflicto bélico ni que se derrame más sangre. Realmente presionar de una manera económica y diplomática puede tener muchos mejores efectos. En efecto. Y yo añadiría que también tenemos que tener en cuenta que todavía hay muchas empresas estatales de titularidad estatal rusa que siguen operando con total normalidad en el territorio del mundo libre. Es decir, tenemos que distinguir entre castigar a los ciudadanos y a las empresas privadas rusas frente a todo lo que es el establishment del entorno de la oligarquía del Kremlin. Pero sí que es cierto que los ciudadanos rusos, como decía una de nuestras amigas y colegas que está ahora mismo ahí en Kiev, tienen que derrocar a su propio dictador. Nosotros desde fuera pues no podemos hacerlo por ellos y tienen que perder ese miedo de seguir esclavizados del régimen. Pero bueno, sí que tengo que romper una lanza a favor de toda la sociedad civil que se ha volcado realmente en los países vecinos a Ucrania. Igual que Gloria, pues tengo información, por ejemplo, que en la frontera rumana los alcaldes de las poblaciones limítrofes se han movilizado y están ya organizando convoys, enteros convoys de apoyo, de ayuda desde todo el país ahí a la frontera para ayudar con todo. Me comentaban como una pequeña anécdota, ¿no? Que se han acabado, por ejemplo, todos los sacos de dormir, colchones, pañales en la capital rumana de Bucarest. Porque todos han ido ya para allá, empresas, ciudadanos han comprado y han enviado material. Ese es el poder de la sociedad civil. Me gustaría también entrar un poquito más en el conflicto de fondo, ¿no? Parece claro que más allá de Ucrania, lo que está en conflicto realmente es el modelo autoritario que representa no la Rusia real, sino la Rusia de Putin. Entonces, realmente me gustaría que veamos un poquito estos aspectos. Roxana, yo querría agregar algo a lo que antes dijo Gloria, que tiene que ver con las migraciones. Por principio, estoy de acuerdo con el libre tránsito de las personas, de los capitales y los bienes en tiempos de paz y de guerra. O sea, en eso no tendríamos que hacer ninguna diferencia. Exacto. Pero acá hay un tema muy importante y es que Vladimir Putin no solo estableció un fuerte régimen autoritario en su país, sino que ha venido promoviendo en los últimos 20 años a distintos partidos antisistema en Europa y en Estados Unidos. Esto no es un dato menor, porque, por ejemplo, Marine Le Pen fue financiada por Rusia en su elección anterior. Hay partidos como Alternative für Deutschland en Alemania que son absolutamente pro-Putin. Y acá hay una curiosidad, hay una paradoja. Son partidos anti-inmigrantes. Es decir, Uh-huh. claramente van a salir a cuestionar las migraciones que se produzcan. Y hay que recordar que en diciembre del 2021, Bielorrusia generó una crisis migratoria completamente artificial con Polonia y con Lituania, cuando se llevaron personas desde Medio Oriente en aviones hasta Bielorrusia y de ahí se los llevó a las fronteras para poder entrar clandestinamente a Polonia y Lituania, con el objetivo de provocar una crisis migratoria. No tuvo éxito eso, pero claramente fue una maniobra para ver hasta dónde podía presionarse a estos países que son la frontera de la OTAN y de la Unión Europea con Bielorrusia. De modo que ahí, y esto engancho con lo que vos preguntabas, es decir, es muy paradójico esto que Rusia hace en su propio país. Por otro lado, fomenta partidos y medios de comunicación y utiliza mucho las redes sociales para ir generando la desintegración de la Unión Europea, los movimientos independentistas y separatistas en muchos países europeos, ha fomentado el Brexit, ha fomentado la independencia de Cataluña, con el objetivo de que
Europa se fragmente en pequeñas naciones, ¿no? Que sean todas naciones del tamaño de Luxemburgo o Montenegro, porque se convierten en completamente vulnerables ante Rusia. Juan, Sí, a mí ¿qué me nos... gustaría, bueno, volviendo a la pregunta que hiciste sobre el éxodo humanitario, el problema terrible de los refugiados en estos momentos, bueno, hace ya unas horas Naciones Unidas hablaba de 500.000. Probablemente estemos ante una cifra mucho más grande, pero la oficial ya es de 500.000 de personas. Estamos en proporciones, para hacer nada más el quinto día de la guerra, de la ocupación, estamos en proporciones similares a las de Siria. Es decir, si el conflicto se prolongara de la manera que se prolongó el de Siria, de aquí a 15, 20 días, un mes, vamos a estar en cifras millonarias de personas desplazadas y refugiadas en todo el continente europeo. Y esta es la obra de Vladimir Putin. A mí me gustaría también recalcar en ese sentido que, bueno, por supuesto, estas personas, aparte de darles, y ya lo tienen, afortunadamente, ya tienen acceso libre e inmediato a toda la zona Schengen, estatuto legal inmediato en todos los países de la Unión Europea, y protección internacional y apoyo pues vital, básico, de comida, de ropa, de alojamiento. Esto de momento se está pudiendo hacer. Solamente el sábado, no sé cuáles son los datos del domingo, pero el sábado solamente en la frontera entre Ucrania y Rumanía ya habían entrado 19.000 personas, lo cual suponía un 30% más que el viernes. Es decir, estamos en incrementos de 2 dígitos cada día respecto del día anterior en cada uno de los países, pues bueno, hasta totalizar ese más de 500.000 de personas que ya están desplazadas. Esto es de un nivel de gravedad equiparable, pues no sé, a genocidios o a conflictos. Bueno, genocidio afortunadamente todavía no, aunque sí que hay muchas víctimas mortales, lamentablemente, pero es equiparable a las barbaridades y a las canalladas de otros dictadores, pues no sé, en conflictos como el de Ruanda y Burundi, o en situaciones de largo recorrido como la de Venezuela, o en conflictos bélicos como el de Siria. Y esto nos va a pasar factura a toda Europa, pero desde luego Europa le tiene que pasar esa factura a Rusia. Y a mí me parece que todo este conflicto probablemente tenga también un origen interno en los problemas de Putin, en los problemas personales, porque los últimos vídeos, los últimos mensajes transmitidos en directo a la sociedad rusa, hay algunos elementos, algunos rasgos, algunas de las cosas que dice, algunos indicios que verdaderamente hacen pensar, pues, o que esté desesperado, o que tenga un problema psicológico, o que verdaderamente algo está pasando ahí. Y luego, por otro lado, ese enfrentamiento que hubo suave unos días antes de la invasión con Lavrov, el ministro de Exteriores, respecto al reconocimiento o no de las repúblicas de Luhansk y Donetsk, que después ocurrió nuevamente con el jefe de la inteligencia rusa, de la FSB, pues indican que algo pasa ahí y que pudiera toda esta salida desesperada de la invasión de Ucrania tener relación con algún tipo de movimientos internos en la cúpula de poder ruso. Yo estaba recordando un poco, pues, acciones como la del rey Hassan II de Marruecos cuando decide invadir el Sáhara Occidental, o como la del dictador Galtieri cuando decide de pronto, pues, tomar las Malvinas, y como todo eso, de alguna manera hay elementos que pueden parecer paralelos a esta salida rápida de Putin respecto a Ucrania. Pues bien, algunos de vosotros antes ya apuntabais un poco qué parte jugaría todo el tema de la energía, el chantaje económico de Putin y su papel, digamos, importantísimo durante décadas que nos ha llevado hasta aquí. ¿Qué lecciones pensáis que deberíamos sacar de ello? Roxana, una lección Sí. muy importante que yo creo que necesitamos aprender es la necesidad de exámenes psicológicos y psiquiátricos para no tener sociópatas en el poder y psicópatas, porque realmente cuántos psicópatas y sociópatas nos han gobernado porque exigimos, bueno, cuando se exige, ¿verdad? De los líderes Sí. que tengan estudios, que tengan cierto conocimiento sobre geopolítica, sobre historia, etc.
etcétera, pero nadie se pone a pensar en la inteligencia emocional que carecen muchísimos de los líderes a nivel mundial. O sea, no solo Putin, pensemos en Trump, pensemos en López Obrador, pensemos en Nicolás Maduro diciendo que Hugo Chávez le hablaba en la forma de un pajarito. O sea, ¿cuántos lunáticos y psicópatas nos han gobernado porque no tomamos en cuenta la importancia de la inteligencia emocional y de que personas equilibradas nos estén gobernando? Por supuesto, también habría que ver, y creo que es algo que el mundo entero se tiene que replantear, cómo se harían esos análisis, ¿no? Porque si es un sociópata fascista, entonces los psiquiatras fascistas van a decir que está muy bien, mientras que si es un sociópata comunista, pues entonces los psiquiatras comunistas van a decir que el tipo está fantástico. Pero creo que es bien importante hacernos esa pregunta, sobre todo por lo que decía Juan, por los recientes videos donde se está viendo a un ser humano completamente desequilibrado. Y también en las conversaciones que yo he tenido, esta realmente barbarie que se está repitiendo, que la razón por la que Occidente está debilitado y por la que Putin pudo hacer lo que le dio la gana es porque Occidente ha estado abrazando cada vez más libertades para las mujeres, libertades para los afroamericanos, para la comunidad LGBT, porque ha considerado despenalizar las drogas después de décadas de tantas muertes. O sea, realmente ese argumento que me parece completamente cruel, falso, anacrónico de decir Occidente le está pasando esto por abrazar libertades. Entonces, como que lo que sugieren es, tenemos que tener nuestro propio Putin, ¿no? Nuestro propio nazi, nuestro propio facho que nos defienda. Y eso yo creo que es condenable. Ricardo, ¿cómo ves tú Sí, toda la parte de cómo ha jugado el papel en nuestro mundo libre, todo este chantaje económico de Putin, toda la política energética, digamos? bueno, primero me causó mucha gracia, pero es muy real lo que plantea Gloria de la inteligencia emocional. Exacto. Eh, a ver, por lo menos en Argentina hay que pasar un examen psicológico muy elemental para poder manejar, para tener licencia de conducir. Con lo cual, bueno, pero sí, es bastante complejo el tema y en realidad lo que nos tiene que llamar la atención no es que haya psicópatas que quieran llegar al poder, es que hay gente que los apoya y viendo todas esas características, los apoya y los promueve, ¿no? Eso creo que es lo más llamativo de todo. El Pero culto a la claramente, personalidad, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, a ver, por un lado retomo algo que dijo Gloria al final, y es esta visión de la supuesta debilidad del mundo occidental. Esto es algo muy reiterado a lo largo de la historia, esto de suponer que las democracias liberales generan personas débiles, enfermizas, que no tienen carácter. Esto se vio en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y acá la paradoja es que siempre terminan ganando las democracias liberales las guerras, incluso la Guerra Fría. De modo que ahí hay una experiencia histórica muy importante. Por otro lado, esto que vos planteabas, Roxana, de la dependencia económica. Bueno, nosotros queremos un mundo interdependiente económicamente, lo cual debería impedir este tipo de conflictos. Cuando todo el mundo depende de los otros, esto hace mucho más costoso el tema. Ujú. Ahora bien, aquí hay que llamar la atención que Rusia tiene claramente el segundo arsenal atómico en el mundo, tiene un ejército muy importante y sin embargo en este sentido conserva el modelo soviético en que es un gran gigante militar, pero es débil económicamente porque lo que exporta Rusia son hidrocarburos, es decir, no está exportando otro tipo de tecnología ni nada parecido. Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver con la falta de musculatura económica que tiene Rusia y que de hecho fue el talón de Aquiles de la Unión Soviética. Es decir, cuando Reagan en los años 80, durante su presidencia, justamente busca la quiebra económica de la Unión Soviética, tenía que ver con que después de prácticamente 70 años de planificación central de la economía, era un sistema económico totalmente colapsado, que básicamente vivía del gran mercado negro que había, que era
absolutamente tolerado y fomentado por el Partido Comunista en el poder y por la nomenclatura. Entonces, esto no fue resuelto por la Rusia postsoviética, porque lo que ocurrió fue que la vieja nomenclatura en el poder se reconvirtió en estos supuestos empresarios que están totalmente avalados por el poder, que conservaron un gran capital de contactos, es decir, porque el viejo Partido Comunista siguió gobernando a través de otras figuras. Bueno, el propio Putin es una evidencia en sí misma de cómo es que ahí no se produjo nunca una verdadera transición a la democracia liberal y la economía de mercado, porque siguieron teniendo el control de la administración de justicia, de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la administración pública, y se privatizaron a sí mismos las empresas. Entonces, lo que justamente una de las grandes falencias de la Rusia postsoviética fue no generar un clima realmente competitivo con libre empresa, con iniciativa privada. Nunca generó eso y eso es lo que lo llevó a su total fragilidad económica. Y, y acá yo quiero señalar otra cosa, es esta idea de que, bueno, eventualmente la República Popular China lo sostendría económicamente. Pero en la política internacional no hay amigos, hay intereses. Y claramente no debe ser del interés de la República Popular China en el mediano y largo plazo sostener a Rusia. Es decir, sí puede ser convertirla en dependiente económicamente, pero en el mediano y largo plazo eso es un gran peligro para Rusia porque claramente es uno de los objetivos chinos desde hace décadas el tomar posesión de la parte asiática de Rusia. Eso se vio en los años 60 cuando se dio el conflicto entre la Unión Soviética y la República Popular China, que hubo un enfrentamiento bélico ahí, sobre todo a partir de 1969. Entonces, esa debilidad económica que Rusia o el gobierno de Rusia generó para sí mismo, yo creo que es uno de sus talones de Aquiles más importantes y que lo va a llevar a la derrota. Vamos a pasar ahora un poco a cómo ha reaccionado el mundo occidental, la Unión Europea. Juan, me gustaría que nos valoraras un poco, ¿ha sido correcta, suficiente la respuesta occidental? Sobre todo me refiero a las instituciones de nuestros gobiernos, la Unión Europea, la OTAN, no la sociedad civil, que ya sabemos que se ha puesto por delante y ha sido la primera en reaccionar. Yo creo que ha sido una respuesta absolutamente tardía, en primer lugar, inicialmente insuficiente, ahora ya parece que está tomando el impulso necesario, pero sobre todo ha sido muy tardía. Yo creo que cuando, bueno, por supuesto, habría que haber reaccionado hace 8 años, cuando Putin, contra todo el derecho internacional, se anexiona un territorio mediante un referéndum celebrado bajo ocupación militar. Bueno, quienes me conocen saben que soy muy partidario del derecho de autodeterminación, pero es que lo que ha hecho Putin en Crimea y en Luhansk y Donetsk ahora no tiene nada que ver con el derecho de autodeterminación. No se han seguido ni siquiera unos mínimos procedimientos razonables para que un territorio cuya población masivamente desea tal vez el readscribirse, cambiar de estado, independizarse o unirse a un vecino o lo que sea, lo realice de una forma correcta, mediante procedimientos garantistas para las dos partes del debate y mediante unas consultas populares bajo observación internacional y no bajo ocupación militar, que es lo que pasó en Crimea, ¿no? Por lo tanto, no tiene ningún sentido. La Unión Europea, Occidente en general, debieron actuar ya en aquel momento, en 2014, cuando se produjo la ocupación y anexión de Crimea. Pero bueno, si nos remontamos nada más a los últimos meses, cuando ha comenzado toda esta escalada nueva por parte de Vladimir Putin, Occidente se ha autocensurado, por así decirlo, autolimitado sus posibilidades reales de negociación y de persuasión al régimen de Putin, porque no ha impuesto sanciones hasta después, o sanciones suficientemente importantes,
hasta después de producirse la invasión de Ucrania. Realmente Occidente habría tenido que imponer sanciones muy severas, las actuales o casi las actuales, y con eso haber obligado en una negociación, haberse sentado con Rusia, haberle dicho al señor Putin, mira, el daño que todo esto te está haciendo, como se te ocurra invadir, lo vas a pasar muy mal. Con lo cual, evita la invasión, devuelve a sus cuarteles a las 130 o 140.000 unidades de soldados que tenía en la frontera con Ucrania, y tal vez se hubiera podido evitar la invasión. Sin embargo, no se hizo nada de eso. No sé si es que Occidente pensó que Putin iba de farol, o tal vez pues los líderes occidentales tuvieron algún tipo de miedos, de reparos. Yo creo que sobre todo fue el veto interno que Alemania ponía a sus socios respecto a una acción dura contra Putin, por los motivos que ya conocemos del suministro energético. Por lo tanto, sí, ha sido una respuesta muy tardía, que parece que ahora empieza a funcionar, pero estoy de acuerdo con Gloria, que comentaba anteriormente, bueno, cómo es que están todavía las embajadas de Rusia en nuestros países abiertas, cómo es que siguen estando los embajadores aquí. Es decir, cómo es que la Unión Europea, por ejemplo, ha aprobado la intervención o la congelación de activos financieros y patrimoniales de los oligarcas rusos. Bueno, eso en el caso de España, pues todavía no parece que se esté produciendo. Sabemos que en algunas zonas turísticas de España hay una importantísima comunidad rusa. Muchas de las personas que están en esa comunidad probablemente sean testaferros interpuestos o directamente algunos de los propios oligarcas cercanos al régimen de Putin. Y aquí, por lo menos en España, no se está viendo que se estén produciendo las intervenciones inmediatas de todos esos bienes y capitales. Afortunadamente sí que se están empezando a retirar los pasaportes dorados de todos ellos que les han permitido pues ser residentes formalmente o incluso la nacionalidad o como mínimo una residencia privilegiada en nuestros países, y están empezando a revocarse. Pero todavía queda mucho camino por delante para verdaderamente adoptar decisiones que afecten no ya a Putin, sino que afecten a esas 500, 5.000 o 50.000 personas en toda Rusia que son los mantenedores, los impulsores del régimen de Putin, porque es que esto solo acaba cuando acabe Putin. Es decir, no podemos pensar que después de una amenaza nuclear directa, por primera vez en la historia de un régimen como el ruso, a todo el mundo occidental, esto yo creo que el conflicto ayer dio un salto cualitativo. Ayer, cuando Putin dice en televisión, pues cuando expresa esa amenaza a todos nosotros. Hasta entonces lo que había era una repugnante invasión de un país con crueldad y con víctimas civiles, pero desde ayer lo que hay es una amenaza no ya a Ucrania, a Alemania, a Italia, a España, a todo el mundo, a Estados Unidos, a América Latina, y esa amenaza es muy grave viniendo de una persona que ya hemos visto, como comentábamos anteriormente, su cuadro psicológico, cuál es en estos momentos, y que tiene el botón nuclear. Entonces, ahí ya no estamos en guerra, y ahí ya pues las medidas que se adoptaron ya tienen que dar paso a otro tipo de cuestiones. Yo creo que es fundamental la incorporación inmediata de Ucrania, Finlandia y Suecia a la OTAN. Este conflicto está poniendo de manifiesto por qué fue necesario en los 90 mantener la OTAN, cuando toda la izquierda y parte de la extrema derecha hablaban de disolverla porque ya no era necesaria. Pues mira si ha sido necesaria, y gracias que la tenemos todavía. Yo quisiera agregar, yo quisiera que tomáramos un tiempo para hablar acerca de los mitos, de las falacias y farsas que están circulando en las redes sociales y de las cuales yo me pude dar cuenta por asistir a la protesta en la embajada rusa.
Primero que nada, eso que dice Juan es bien importante, entender que Putin no es Rusia, como AMLO no es México, ni Chávez es Venezuela, ni Trump ni Biden son Estados Unidos. El problema no son los rusos, y hubo muchísimos rusos haciendo presencia aquí en México y que están haciendo presencia en Moscú y que encima están siendo amedrentados por pedir paz y libertad. Aquí el problema es Putin, y es realmente desgarrador que haya personas en América Latina que lo llamen a uno utópico o poco realista por exigir algo tan pacífico como expulsen a los parásitos diplomáticos de Putin de las embajadas. Es una medida que sería muy eficiente para empezar a aislar al dictador, que él es el problema. Y como dice Juan, un déspota y un psicópata más peligroso que todos los que tenemos en América Latina porque tiene botón nuclear. Entonces, a mí me gustaría que tomásemos un tiempo para hablar de las farsas que han impregnado a través de Russia Today, que es bastante consumido, sobre todo en América Latina, diciendo que el presidente de Ucrania es neonazi, que en Ucrania se ha llevado a cabo un genocidio los últimos 8 años del que nadie quiere hablar, o la más famosa de todas, ¿no? Yo estoy con Putin porque me caen mal los gringos, y me caen mal los gringos usando redes sociales gringas, y como los gringos también lo han hecho fatal en Irak, en Afganistán, entonces yo estoy con Putin. Creo que esa cuestión de defiendo el SIDA de Putin porque me cae mal el cáncer de los gringos es absolutamente despreciable, y no tiene ninguna validez moral, pero está pasando. Y es curioso que hay personas que miran más realista que nos vayamos a una tercera guerra mundial y que nos llaman utópicos, o fuera de la realidad, a los liberales y libertarios que estamos proponiendo vías mucho más efectivas, como la que tú hablabas, Roxana, cortar económicamente esas empresas estatales que, como nosotros liberales tanto sostenemos. Si les da miedo que los déspotas puedan cortar el gas, el petróleo, fuentes de energía, es por esa lógica socialista de que sean los gobiernos los que controlen la economía, Exacto. cosa con la que los liberales estamos en contra. Entonces es absurdo que personas que nunca en su vida se han pronunciado por la falta de límites de sus gobiernos, que están de acuerdo con que haya socialismo en todo Occidente, ahora vengan a llamar a los libertarios utópicos por proponer cuestiones que no derramarían ni una gota de sangre, y que entonces te dicen, bueno, pero es que el presidente de Ucrania es neonazi. Bueno, es que en Ucrania ha habido un genocidio de 8 años, que hasta ahorita no hay una sola prueba del tal mentado genocidio. O sea, es tan falso como las supuestas armas de destrucción masiva que había en Irak, que luego nunca se encontraron. Entonces, a mí sí me gustaría que todas las personas aquí presentes entendamos que ese maniqueísmo de soy de derechas, entonces solo condeno las guerras de la izquierda, o soy de izquierdas, entonces solo condeno las guerras de la derecha. No, 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 es que guerra es guerra y es bien peligrosa. Y la cantidad de desinformación que se está difundiendo en la región y que contribuye a que Putin siga en el poder es bastante peligrosa. La Sí, a verdad mí es me que gustaría en este sentido añadir una cuestión más. Lo que está diciendo Gloria tiene absolutamente todo el sentido. La verdad es que Putin no se va a detener. Después de Ucrania vendrá Moldavia, muy probablemente, donde ya hay una región separatista, Transnistria, sostenida por Rusia y donde hay bases rusas. Después de Moldavia o al mismo tiempo puede venir Georgia, país al que ya le hizo una guerra el señor Putin hace unos años con unos resultados verdaderamente terribles. Pueden venir los bálticos aprovechando pues las bolsas de población rusófona, por ejemplo en Letonia, población que está absolutamente integrada y además encantada de vivir en algunos de los países como Letonia, Estonia o Lituania, más prósperos de toda Europa y más y ricos libres. después de salir y más libres después de haber salido del horror soviético y haberse podido desembarazar de la vecina Rusia, del gigante ruso. Con lo cual, Putin no se detiene en Ucrania. Si cae Ucrania, caemos todos. Ucrania solamente es la línea del frente, pero la guerra es europea o global y nos afecta a todos.
Nos queda realmente muy poco tiempo, tenemos hasta las 6 horas de Madrid, así que vamos a intentar ir más deprisa. ¿Es Putin Hitler? Porque bueno, hemos visto que circula un hashtag por ahí en Twitter que así lo afirma. ¿Cómo lo veis vosotros, Ricardo? ¿Ricardo? No lo veo ¿Ricardo? conectado. Creo que se ha desconectado. Un momentito. A ver qué ha pasado. Si no, seguimos con Gloria. Gracias, Roxana. Pues mira, no solo es Hitler, es Stalin. Recordemos que Hitler y Stalin, en el momento en que se traicionaron por la toma de Polonia, el mundo quiso dividir el nazismo y lo puso en la derecha y dejó al comunismo en la izquierda, pero al final son totalitarismos que son la misma cosa, y yo estoy segura que si Hitler y Stalin no se hubiesen traicionado, con el tema de Polonia, hoy veríamos el nazismo en el mismo lugar donde debería desde hace muchos años estar el comunismo asesino, ¿no? Entonces yo creo que Putin es tanto Stalin como Hitler, y en ese artículo de Harari que les recomiendo mucho, entender que él crece bajo una ficción de una Rusia que lo merece todo, y por eso subestimó el poder de la nación ucraniana. Veo que Ricardo sigue todavía desconectado, debe de tener algún problema con internet, ahí donde está. Pero Juan, el problema es Rusia o concretamente Putin, yo creo, y los oligarcas, yo creo que eso lo hemos dejado clarísimo, pero sí que me gustaría un poco saber, porque hemos sabido que Ucrania ha presentado, por ejemplo, una querella contra Rusia ante el Tribunal Internacional de Justicia, perteneciente a la ONU, pero bueno, al margen de ese proceso podría darse otro, ¿no? Contra Putin, contra Lukashenko, el presidente el presidente, el dictador, ¿no? de Bielorrusia, y sus principales ministros ante otro tribunal, que es la Corte Penal Internacional. ¿Cómo ves tú? ¿Ves realmente posible en que en un futuro muy próximo este tipo de sátrapas estén en el banquillo de La Haya, como en su día ocurrió con Slobodan Milosevic? Sí, la verdad es que la Corte Penal Internacional, porque, a ver, el Tribunal de La Haya, el Tribunal Internacional de Justicia o Corte de La Haya o Corte Internacional de Justicia, es un organismo jurisdiccional de Naciones Unidas que al final solamente dirime conflictos entre estados. Entonces ahí lo que ha hecho Ucrania, con muy buen criterio, es llevar ante ese tribunal a Rusia por los constantes ataques y calumnias respecto del supuesto genocidio en el este, genocidio que nunca ha ocurrido. Además ha sido la oportunidad a Rusia de que presente sus pruebas y que quede patente ante el mundo que no ha habido tal genocidio y que ha sido una inmensa maquinaria de calumnia. Rusia está rechazando el acudir a presentar pruebas y a testificar. Bien, pero sí, está también la Corte Penal Internacional, el Tribunal Penal Internacional, que sí se ocupa de casos penales, que no todos los países del mundo son miembros, pero sí que hay, por ejemplo, Estados Unidos no es miembro, pero sí que hay bastantes que sí lo son, y donde yo creo que efectivamente podría en un momento determinado hacerse una acción jurisdiccional contra personas concretas, contra el propio Vladimir Putin y contra Lukashenko, contra algunos de los ministros, por las acciones que han tomado. Ya ha habido dos casos felizmente resueltos de condenas por genocidios a personas concretas, a dirigentes políticos. Uno fue en el terrible conflicto entre los Hutus y los Tutsis en Ruanda y Burundi, donde la corte funcionó bastante bien, y el otro ha sido, como recordabas tú, el dictador serbio Slobodan Milosevic, que finalmente terminó condenado, preso durante muchos años en una cárcel en Holanda, hasta que finalmente murió de un infarto. A mí me parece que sería de justicia que algunas de las personas, incluyendo al propio Putin, que durante todos estos años nos han tenido en vilo, que han cometido atrocidades sin límite en el Cáucaso, ahora en Ucrania, y que ayer mismo nos han amenazado de muerte a todos nosotros, paguen por lo que han hecho, se sienten en el banquillo, sean condenados, y que después vivan durante muchos años más en una fría celda holandesa, viendo cómo sus países, Bielorrusia, Rusia, prosperan, se integran en Occidente,
como pudieron hacer en los 90 y no quisieron, que podrían haber sido uno de los países líderes de Occidente, con Alemania, con Francia, por su magnitud, por infinitos motivos, pero en vez de eso prefirieron jugar a la superpotencia. Bueno, pues que los últimos años de estos malditos sátrapas vean cómo sus países les olvidan o quedan en las páginas más negras de sus libros de historia. Incluyendo al propio Putin, que durante todos estos años nos han tenido en vilo, que han cometido atrocidades sin límite en el Cáucaso, ahora en Ucrania, y que ayer mismo nos han amenazado de muerte a todos nosotros, paguen por lo que han hecho, se sienten en el banquillo, sean condenados y que después vivan durante muchos años más en una fría celda holandesa, viendo cómo sus países, Bielorrusia, Rusia, prosperan, se integran en Occidente, como pudieron hacer en los 90 y no quisieron, que podrían haber sido uno de los países líderes de Occidente, con Alemania, con Francia, por su magnitud, por infinitos motivos, pero en vez de eso prefirieron jugar a la superpotencia. Bueno, pues que los últimos años de estos malditos sátrapas vean cómo sus países les olvidan o quedan en las páginas más negras de sus libros de historia. Bueno, la verdad es que se nos está agotando el tiempo, pero antes de dar paso a nuestros invitados para que expresen un poco sus conclusiones finales, quiero animar a todos los oyentes a hacer una donación al Fondo por la Libertad de Ucrania, que ha constituido la red Atlas, la Atlas Network. La red Atlas incluye a más de 500 think tanks liberales, clásicos y libertarios en un centenar de países, incluidos los que antes mencioné en Ucrania, para ayudarles en estas circunstancias catastróficas tanto a estas entidades como a las personas que los componen, auténticos luchadores por la libertad. Por favor, dona. Solo tienes que ir a atlasnetwork.org y efectuar la donación que quieras, eso sí, incluyendo en el campo de comentarios la palabra Ucrania, para canalizar tu donación integralmente a este fondo. Así que, bueno, rapidez. Gloria, tu comentario final. Muchas gracias por este espacio y espero que todas las personas que están aquí presentes contribuyan a compartirlo y a esparcirlo, sobre todo en América Latina, donde está brotando demasiado la ignorancia y donde tantas personas no se sienten representadas por lo que por la falta de acción inmediata que sus líderes están teniendo. Y quienes digan que por qué les tiene que importar Ucrania cuando México está peor o cuando Guatemala está peor, entender que la defensa de la libertad nos conviene a todos y que hacer una cosa no impide la otra. Todos estamos conectados en este planeta y sobre todo entender que si nos parecen peligrosos nuestros déspotas latinoamericanos, nos tiene que parecer todavía más peligroso uno que tiene potencial nuclear. Juan, ¿cuál es tu valoración, un poco tus conclusiones finales? Desgraciadamente, Ricardo parece haber tenido un problema técnico bastante importante porque, bueno, no se puede conectar. Sí, yo reiteraría una frase que creo que todos conocemos que pronunció Winston Churchill cuando, bueno, pues cuando asumió el mandato de primer ministro y Alemania ya estaba claro que iba a atacar a su país y a media Europa, y le prometió a la población británica algo que muy pocas veces promete un político. Él les prometió sangre, sudor y lágrimas. Lamentablemente, yo creo que Putin nos está prometiendo eso mismo a todos con esta amenaza de muerte que nos ha lanzado a todos ayer con su activación del arsenal nuclear. Y la diferencia es que Churchill les prometió esa sangre, sudor y lágrimas en la defensa de la libertad frente a los nazis, mientras que Putin lo que está haciendo es prometernos sufrimiento si no volvemos al juego de las superpotencias, al juego de las esferas de influencia, al juego del Lebensraum, del corredor del espacio vital, que es ese cinturón de países satélites absolutamente antidemocráticos y con vulneraciones de los derechos humanos que pretende tener alrededor de Rusia y no integrarse en el mundo occidental, en el libre comercio, en la libertad económica. Por lo tanto, yo creo que la única solución a todo este problema que tenemos ahora
es provocar de alguna manera el que haya un cambio de régimen en Rusia. Yo no estaba muy convencido de las sanciones económicas, pero bueno, viendo el desplome del rublo, la salida del SWIFT, las condiciones que puede tener, pues creo que tal vez ahora estemos encaminados en la buena solución y que lamentablemente no va a quedar más remedio que arrodillar económicamente a Rusia, con todas las consecuencias terribles que eso tiene para mucha gente que no tiene ninguna culpa, pero que tal vez vaya a ser la única forma de conseguir que haya un cambio de sistema político, un cambio de liderazgo y que la Rusia terrible de Vladimir Putin dé paso a la Rusia auténtica, que es la de Garry Kasparov, la de Alexei Navalny, la de nuestra querida amiga Vera Kichanova, también luchadora por la libertad, y la que ya preconizaron en su momento Andrei Sájarov o Solzhenitsyn y tantos otros. Y eso es lo que creo que tenemos que conseguir. Esto no termina con Ucrania, esto termina cuando termina Putin. En efecto, Putin no se detendrá porque si no lo detenemos nosotros, él va a seguir. Y el mundo libre necesita asegurar su supervivencia, porque ahora mismo, pues en efecto, como tú decías, Juan, con la nueva amenaza del botón nuclear, esto ya es algo que no va de algo lejos. Ucrania no nos va ni nos viene, sino que Ucrania es parte de Europa, es parte del mundo y en este mundo estamos todos. Pues muchas gracias a todos por haber estado. Gracias también a Ricardo, que al final pues, ya no ha podido volver a conectar por estos motivos técnicos. Y la verdad es que, por supuesto, os agradezco a todos los oyentes y si alguien de Ucrania entiende español y nos ha escuchado, quiero expresarle nuestra solidaridad y concluyo este Twitter Space diciendo: ¡Viva Ucrania libre! ¡Slava Ukraini!